La Unión Europea y Cuba firman un acuerdo de diálogo y cooperación. Sí, es una gran noticia. Y es que, de hecho, la Unión Europea criticó por años la falta de libertades civiles en la isla. Este fue el motivo que llevó y originó esta ruptura de relaciones diplomáticas entre la Unión Europea y Cuba, haciendo que esta, la primera, la Unión Europea, orientara su política hacia una posición de aversión a la política cubana o a la política exterior de Cuba, teniendo en cuenta que implicaba alejarse de ella. Es decir, la Unión Europea y Cuba acordaron normalizar sus relaciones con un nuevo tratado de diálogo político, un diálogo político que se había perdido. Pocos días antes de la histórica visita que hará a la isla socialista el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, una visita histórica, ya que será el primer presidente de Estados Unidos que pise territorio cubano en 90 años. El acuerdo sobre diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea es un paso histórico en nuestras relaciones, lo señaló la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, la señora Federica Mogherini, en su cuenta de Twitter. Mogherini viajó a La Habana para cerrar negociaciones y rubricar el borrador del texto, según explicó la portavoz. Ahora pues, la posición de Federica Mogherini como una importante funcionaria política de la Unión Europea es vital, porque a través de su posición es que la Unión Europea puede, digamos, acoplarse a la posición que maneja ella para acercarse más a Cuba. Es importante que tanto Mogherini, pero también, ¿por qué no?, la canciller de Alemania, Angela Merkel, que es una importante líder, la más importante junto con Federica Mogherini en la Unión Europea, puedan establecer, o ella, por lo menos Merkel, también pueda establecer una posición y una postura clara con respecto a este acercamiento de la Unión Europea a Cuba, así como ya lo hizo Mogherini. El acuerdo debe ser aún ratificado en ambos países y debe ser firmado de forma definitiva a la brevedad posible, señalaron las partes en una declaración conjunta. El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, firmó el borrador por la parte cubana. Esto quiere decir que el acuerdo debe ser refrendado públicamente, que haya alocuciones tanto por parte de los portavoces de la Unión Europea como del presidente cubano en sus respectivos países, para que el pueblo pueda conocer tanto los pueblos de los Estados miembros de la Unión Europea y el pueblo de Cuba puedan conocer qué significa este acercamiento, y que ambos refrenden y respalden, quienes quieran respaldarlo, este acuerdo. Puede que incluso la disidencia cubana no esté de acuerdo con ello, así como posiciones radicales dentro de la misma Unión Europea, porque esto implica acercarse a un país que ellos ven como un país con un modelo fracasado, como lo es el socialismo. Pero puede que los cubanos vean el acercamiento también, o los cubanos disidentes vean el acercamiento con la Unión Europea como una forma de legitimar el régimen que ellos consideran, los disidentes cubanos, como dictatorial. El régimen cubano de Castro, actualmente presidido por Raúl Castro, anteriormente por Fidel Castro. Cuba y la Unión Europea habían mantenido unas relaciones tensas durante años debido a la situación de los derechos humanos en la isla socialista. Básicamente, la Unión Europea observó que había violaciones de derechos humanos en la isla, y esta decidió alejarse como una especie de sanción a Cuba, pero también porque la Unión Europea sabía que no podía controlar una situación que ya se le estaba escapando de las manos a la misma Cuba. Las relaciones entre La Habana y Bruselas están definidas por la llamada Posición Común de la Unión Europea, que condiciona desde 1996 los vínculos bilaterales a realizar mejoras en la situación de los derechos humanos en Cuba. Una posición común que debe, de alguna u otra forma, revisar muy bien la situación de los derechos humanos en Cuba, que se envía una comisión de la Unión Europea a Cuba para revisar la situación de estas violaciones de derechos humanos que ha habido en Cuba, para que la Unión Europea pueda establecer posición y postura clara. Se espera que el acuerdo sustituya a la posición común aprobada hace 20 años a instancias del gobierno español de José María Aznar, que funcionó como mediador. Las partes dan fe de la conclusión de las negociaciones de ese importante documento. De esta forma, las relaciones entre Cuba y la Unión Europea se proyectan hacia su consolidación a mediano y largo plazo. El acuerdo incluye como componentes fundamentales el diálogo político, la cooperación y el comercio, entre otros aspectos, señaló también el comunicado. Cuba es el único país de América Latina, de hecho, con el que la Unión Europea no tiene aún un tratado bilateral global. Muy curioso esto.
Claramente la Unión Europea busca insertarse en los mercados internacionales, pero también en el ámbito político y diplomático mundial para ganar más terreno geopolítico. Ya lo hace con toda Latinoamérica, pero solamente faltaba Cuba. Las negociaciones de 2 años tuvieron a los derechos humanos como uno de los asuntos más espinosos. La Unión Europea criticó en las últimas décadas en múltiples ocasiones a Cuba por la situación de las libertades civiles en la isla. Por ejemplo, tras el arresto de decenas de disidentes en la llamada Primavera Negra de 2003. Ambas partes acordaron en sus negociaciones dialogar también sobre asuntos como los derechos humanos, sobre la base de reciprocidad y respeto mutuo según las partes. Pero aquí Cuba debe sincerarse y el gobierno cubano reconocer que ha habido factores dentro del mismo gobierno que han violado los derechos humanos. Puede que la supraposición de las autoridades militares en conchupancia con funcionarios del mismo gobierno cubano actúen como una estructura paralela que viole derechos humanos cuando hay represión sobre la disidencia y por casos de corrupción que ha habido también. El tema de los derechos humanos quedó de una forma aceptable para ambas partes, aseguró la semana pasada el viceministro de Exteriores cubano, Abelardo Moreno, al finalizar la última ronda de negociaciones bilaterales. Las conversaciones se llevaron a cabo a lo largo de 2 años. Varios países europeos abogan ya desde hace tiempo públicamente por un cambio de política hacia Cuba que sustituyese a la posición común. Muchos Estados miembros de la Unión Europea habían impulsado ya también acuerdos bilaterales puntuales de cooperación económica y dialogaban por cuenta propia con el gobierno de Raúl Castro. Eso es porque la Unión Europea sabe que necesita que Cuba salga del aislamiento y esto le conviene económicamente a la Unión Europea porque a partir de un tratado bilateral comercial, un tratado de libre comercio, la Unión Europea puede beneficiarse de aquello que es económica y comercialmente inexistente en su territorio, pero que Cuba produce en demasía, que es una potencia en la producción de ello, y de esta manera la Unión Europea puede incluso aportarle tecnologías a Cuba, tecnologías que aún no tiene, junto con Francia, que se puso en los últimos meses a la cabeza del acercamiento a la isla caribeña. De hecho, el presidente de Francia, François Hollande, realizó una visita de Estado a territorio cubano. También España apoyaba ya una política de diálogo como una forma de impulsar la apertura cubana. Ahora, el impulso de un acuerdo comercial bilateral es muy importante porque Cuba puede destinar ya sea tabaco, productos agrícolas a territorio europeo, así como la Unión Europea puede aportar tecnologías y todo lo que produce o parte de lo que produce en demasía Alemania, importante país de la Unión Europea, a territorio cubano. De hecho, Alemania también ha tenido acercamiento con Cuba tras una visita del canciller, o mejor dicho, de un funcionario del gobierno alemán a territorio cubano hace un tiempo atrás. Pero aquí claramente Cuba busca externalizar su modelo político-económico. ¿Cómo? Acercándose a factores geopolíticos que, francamente, pueden darle más respaldo en la arena internacional como lo es la Unión Europea, pero también porque sabe que a días de que visite el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Cuba, sabe muy bien que acercarse con la Unión Europea de alguna manera le ayudará a tener una relación más estrecha y fuerte con Estados Unidos, porque este es un aliado importante también de la Unión Europea. De esta manera, Cuba busca insertarse en una especie de triángulo geopolítico en el que ella es la punta, en el que Cuba es la punta, que se beneficia por la incidencia política de factores muy importantes que pueden beneficiarlo más que todo comercialmente, como lo son la Unión Europea y Estados Unidos. Cuba es inteligente, sale del aislamiento, está saliendo del aislamiento y busca empezar una nueva era teniendo más participación geopolítica para de esa manera poder dejar de depender de los aliados que tiene en América, porque sabe que de alguna u otra forma el modelo político y económico de Latinoamérica no ha alcanzado los niveles de desarrollo y de sustentabilidad y de sostenibilidad también que han tenido los modelos políticos y económicos de potencias geopolíticas como la Unión Europea y los Estados Unidos, sin menospreciar a ningún país. Pero así es como estas relaciones pueden beneficiar fructíferamente a la República de Cuba.